de la posibilidad de que Tigana vuelva al banquillo, y eso implica prácticamente que el profesor Eduardo Lara no vuelva al banquillo de Alianza. ¿Qué puede decir de eso, Lisandro? Mira, yo lo que sé es que ya se comunicaron con él. Tengo entendido que, bueno, salió ahí en los medios de comunicación que el señor Cibrián, Gonzalo Cibrián, que es el que ha sido el jefe del fútbol femenino de Alianza, es como el que está tomando las riendas del equipo, el que él al menos está ejerciendo en este momento como portavoz y representante del equipo, el que ha andado en la Liga Mayor presentando el recurso de apelación, y tengo entendido que en las reuniones también, que habló con el profe Lara el día de ayer para externarle pues que no entra dentro de la planificación de este campeonato por la situación que pasó con el equipo, ¿verdad? Entonces casi se da por hecho, ¿no? Aquí lo único es que el profesor Lara lo que ha pedido es venir al país, porque él aquí obviamente tiene cuentas abiertas y todo eso, y tiene que venirlas a cerrar, y que le liquiden el mes de junio más el mes que él firmó en su contrato, en caso que lo despidieran, ¿verdad? Él confía en la palabra de la junta directiva, porque él antes de irse le hicieron firmar el finiquito como que ya estaba pagado hasta el mes de junio, y lo hicieron porque le hicieron creer que tenían que presentarlo en la federación antes de que él viniera. Entonces él espera que le cumplan esas dos cosas, que le manden el pasaje para poder venir, cerrar las cuentas que tiene en el banco, cerrar las cuentas que tiene con lo de la telefonía, con el cable, en fin, que son cosas personales, ¿verdad? Sí. Y ya pues despedirse de la afición. Ojalá que el equipo pues le cumplan esas cosas, porque sería de mal gusto que simplemente lo dejen tirado, solamente sin que él pueda tener la posibilidad de algo que corresponde, porque el día del mañana él puede volver a otro equipo, y claro, eso sería un impedimento para él bien grande, ¿verdad? Tener esas cosas inconclusas. Eso en el caso del profesor. Lo otro es que tengo entendido que sí hay jugadores que se les vencieron contratos, que estaban en negociaciones de renegociación para ser inscritos nuevamente, para ser firmados nuevamente, que ya no van a proceder con esas negociaciones, porque pues obviamente se salían del presupuesto que tienen en este momento para manejar el equipo. Entonces va a haber una contracción bien fuerte en cuanto a cómo van a manejar el equipo, más bien el presupuesto con el que van a manejar el equipo, y eso pues obviamente lleva muchas limitaciones, ¿verdad? Es una lástima porque no tengo yo por qué ocultarlo. El dueño del equipo sí tiene capacidad para poder haber mantenido el equipo de una forma competitiva, ¿verdad? Ya en otras ocasiones los Olmeza, cuando estuvieron, lo hicieron. Entonces no veo por qué ahora se están yendo por la parte estrictamente económica y sacrificando lo deportivo, que para mí debieron de dentro del esfuerzo que se tenía que haber hecho, valdría la pena, porque si tú tienes un equipo competitivo, pues tenés la posibilidad de siempre estar peleando por un campeonato, y eso te abre la ventana para otro montón de cosas, ¿verdad? Pero como que la consigna es estrictamente económico, y en ese sentido es que es el no regreso ya como técnico del profesor Lara, y posiblemente de algunos jugadores que son o han sido fundamentales en el plantel de Alianza. ¿Cuál sería la lectura en relación a lo deportivo, Emiliano? ¿Qué podríamos esperar de Alianza, tomando en cuenta que habrá, como dice Lisandro, una contracción en el equipo y posiblemente no haya renovación de algunos jugadores importantes?
el hecho de que el director deportivo, y entendería yo también que el hecho, aquí hacen un 2 en 1, ¿verdad? Sí. Quitar el director deportivo, pasarlo a entrenador, y pues ahí, ¿verdad? Sí, Ir ajustando el presupuesto. Ahí es un ahorro bien grande, ¿verdad? Solo con ese movimiento. Lo que pasa es que, bueno, ya Tigana, ya vi en varias ocasiones que renunciaba cada vez que las cosas iban mal, que ya quería renunciar. Entonces, ahora por eso vino el profe Lara, para poder ya salir de ese ciclo que cuando las cosas no van bien vienen las críticas, y entonces sino que darle estabilidad a la parte deportiva, y en ese sentido el profe Lara la daba, ¿verdad? Ahora es volver otra vez a lo mismo, y está bien. O sea, yo entiendo, si la visión de ellos es estrictamente económico, pues era lo primero que tenían que hacer. Pero el Tigana aquí también, entonces, si acepta el reto, no tiene que estar pensando si las cosas le van mal. Exacto. Estar con que voy a renunciar y que voy a renunciar, porque esto tampoco. Que le haga de frente con valor, con valentía, sabiendo que la va a tener difícil, pero y que va a haber mucha crítica, y cuando el aficionado empieza a criticar, critica a todos, aunque no todos tengan el mismo grado de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pero la situación de Alianza, al menos al día de ahora, esa es. La lectura deportiva es que, bueno, en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo Lisandro, que conoce bien el plantel, se estaba buscando o como señalando que tenía que hacerse una renovación de plantel, ¿no? Probablemente, o lo más seguro es que la renovación se haga, pero no de la forma orgánica que debería el equipo. Probablemente en una Alianza en situación normal, cambio de generación se hubiese hecho un poco más planificado, más tranquilo, siempre de la mano de los jugadores de calidad y de jerarquía que tienen, empezar a mechar jóvenes, algún que otro talento de otro equipo, pero con la situación económica que parecería que tiene el equipo, en la que quiere bajar muchos costos, es difícil que jugadores de otro lado con proyección quieran ir a Alianza. Entonces probablemente los jugadores de jerarquía, algunos, supongo que los contratos más grandes, y también tiene que ver con los de más alta edad, ellos probablemente no sigan, todavía no hay nada seguro, pero es más o menos la línea que se busca. Entonces el recambio va a ser con jugadores de la casa que tal vez no están preparados para la presión de Alianza. Primero para la presión de Alianza normal, ¿no? Y después para lo que va a ser ahora la presión de Alianza, jugando sin gente, bajando el costo económico, que probablemente eso baje la calidad del equipo, y teniendo, como decía Lisandro, ¿no? Estar siempre en el foco de la crítica. Alianza puede jugar el torneo de primera división con la sub-12 y la gente le va a pedir que salga campeón, ¿no? Así es de apasionado, y así lo marca su historia. Entonces seguramente se va a ver una renovación no tan orgánica como nos hubiese gustado, y probablemente el equipo, que ojalá que no pase eso, pero ya de pasar a ser siempre un serio candidato, o el candidato al título, probablemente sería un equipo más que busque clasificar y ver si puede tener un torneo competitivo. Podríamos hablar entonces, Lisandro, que de esta forma el equipo hasta cierto punto en la parte deportiva renuncia a estar ahí en la punta de la tabla, como lo ha hecho quizás en los últimos 10 años. Mira, lo has puesto de una forma bien complicada que yo te pueda dar la razón así, ¿verdad? No quiero yo sonar, pero en alguna medida sí, ¿verdad? No, en el fondo tú siempre vas a querer ganar. O sea, los jugadores que estén o que queden van a querer ganar. El técnico Tigana va a querer ganar, eso que no quepa ninguna duda. La cosa es que, claro, ya una vez tú debilitas el equipo, sí, mira, ya aún así como estaba, le estaba costando, ¿verdad? Ya no estaba siendo el equipo dominante que había sido. Acordémonos que el torneo antepasado se quedó en cuartos de final. Ahora Águila le había sacado como 10 puntos de ventaja, ya no había sido el primer lugar. Un equipo que tuvo muchos empates, casi más igual empates que victorias, cuando nunca tampoco había sido así. O sea, el equipo ya mostraba un cansancio, un agotamiento. Ahora con esto, pues obviamente va a ser más. Entonces sí, yo creo que están resignando algunas
prioridades por otras, ¿verdad? El punto es ese, que se le está priorizando más la parte económica que deportiva. Ese va a ser el gran debate, si es válido o no es válido, tomando en cuenta la capacidad económica del dueño. Eso es todo. Porque fuera otro equipo o otra directiva que no tenga esa capacidad económica, pues sí, tú puedes decir no queda otra, aunque no nos guste, nos tenemos que sacrificar porque no hay más. Pero en este caso se está haciendo no porque no existe esa capacidad económica, sino que por una decisión de negocio simplemente, ¿verdad? Decir, bueno, no voy a tener estos ingresos que normalmente tenía, entonces voy a recortar los gastos donde más pueda, ¿verdad? Es estrictamente negocios. Y eso es lo triste con el fútbol, porque el fútbol no lo puedes ver como un negocio, el fútbol es otra cosa, te da otras cosas. Entonces, lastimosamente, pues, para Alianza en este momento está así, a no ser que vaya a haber un cambio más adelante en cuanto a corregir estas decisiones que están ahorita anunciándolas, comenzando con la del profesor Lara. Sí, y precisamente en eso va mi siguiente punto, en el sentido de que qué podemos esperar de Alianza, como por lo que dice Lisandro, y pues igual yo creo que así lo visualizo, el hecho de que no está aspirando a ser la Alianza que ha mantenido el liderazgo en la liga, en el torneo a nivel general y luego en las fases de clasificación. ¿Qué otras implicaciones deportivas pueden haber? Tomando en cuenta que nuestro fútbol es muy irregular, que de repente los equipos entran en crisis y en ese sentido, pues una Alianza que tendrá posiblemente muchas limitantes. Creo que bueno, primero, ¿no? La decisión, sea en el caso Tigana toma el equipo, en este caso sería lo más lógico porque es el que más conoce lo que viene detrás. O sea, él conoce el equipo actual, ciertas piezas que si no renuevan, él sabe más o menos con qué cuenta él en el plantel para después ver qué es lo que necesita, de acuerdo al presupuesto que tiene. En ese caso, es bien orgánico y más que orgánico es lógico, ¿no? Ir a buscar un entrenador que no conoce tanto la interna como la conoce el profesor Meléndez sería también muy arriesgado. Y por lo visto las decisiones tienen que ver con algo más calculado que teniendo una proyección. Entonces, según los cálculos de ellos, el daño sería mucho menor con gente de la casa. Pero lo que decimos, ¿no? Un equipo como Alianza, después de la historia reciente, y no hablo del último torneo, sino que de los últimos 5 años, obviamente siempre se le pide ir a lo más alto, no importa cuál sea la actualidad, pero se le va a pedir siempre que sea candidato al título. Entonces ahí va a haber una lucha grande, probablemente interna, para ver para qué está el equipo. Jugadores de calidad siempre ha tenido, reservistas de calidad siempre ha tenido, pero todos sabemos que el paso a la primera o al primer equipo no es fácil. Y este no es un contexto normal dentro de Alianza, ¿no? Sobre todo, como dice Lisandro, sabiendo que no es un equipo que esté en bancarrota, al contrario, tiene un soporte económico importante detrás. Después que ellos apuesten a otra cosa, están en todo su derecho porque ellos son los dueños del equipo. Pero cuando hay una historia tan grande detrás, como dijimos la otra vez, no es fácil uno opinar con la plata de otro, pero creeríamos que también, siendo gente de negocios, sabe que si el equipo lo sigue manteniendo competitivo, más que un gasto es una inversión a futuro. No tan a corto plazo, pero a futuro seguro, porque siendo candidato, peleando por las cosas importantes, quien te dice que vuelva a ganar un torneo, lo posiciona de otra forma con los torneos internacionales y ahí podés recuperar o acomodar la parte económica de acuerdo a lo que en teoría se va a perder en este año calendario. Podemos hablar entonces de una Alianza que va a planificar, a 2 momentos, quizás a corto plazo este torneo, hacer esa apuesta de tener ese recorte en el cuerpo técnico, en ese momento ya ese cuerpo técnico que tenía, que parecía que iba a tener proyección por el hecho de que el profesor Lara podía darle
oportunidad a jóvenes, trabajar en esa cantera. Le dio a muchos jóvenes este torneo, acordémonos. Porque ya, es que mira, yo no quiero usar la palabra descomposición, porque suena muy feo, pero ya Alianza ya venía dando signos de cansancio y no estaban haciendo las renovaciones oportunas o de la calidad como para mantener esa hegemonía que el equipo tuvo los últimos 6 años o 7 años. Entonces eso ya se venía dando. Ya comentamos que quedó fuera por primera vez en 11 finales. Después de 11 finales seguidas, ya no llegó ni a semifinal el torneo antepasado. Y quedó fuera con Platense. Con Platense. Este torneo tuvo un torneo bastante regular porque se fueron jugadores que ya no supieron adaptarse al club, los extranjeros. Por ejemplo. Los extranjeros tampoco funcionaron. Entonces, todo eso empieza a pasar factura. El torneo antepasado, acordémonos que los extranjeros fueron jugadores que habían venido a la segunda división y de ahí segunda habían pasado a primera. O sea, ya le fueron como más pensando en la parte económica que deportiva, y eso empezó a afectar la parte deportiva. Casi de inmediato, Alianza, al menos en los años anteriores, siempre llegaba a instancias más altas en CONCACAF, pues quedaron eliminados en las 2 oportunidades en las primeras de cambio. O sea, si tú tienes que hacer todo ese análisis para darte cuenta que el equipo ya sufría un cansancio, que no venían haciendo los movimientos correctos o necesarios para mantener al equipo, que es lo que yo siempre he dicho. Llega un montón. Cuesta un montón, porque a mí me costó, porque yo llevé a ese equipo a esa posición, nadie más que mi persona, con la gente que me ayudaba. Sé lo que nos costó, pero más cuesta mantenerlo. Sí. Lo que pasa es que ya es otra cosa, ya cuesta mantenerlo si no haces los cambios oportunos en su momento, porque eso tiene que ir de una forma paulatina, que es lo que yo siento que empezaron a fallar. Y bueno, ya nos dimos cuenta el último año que el equipo ya lo demostraba en la cancha. Ahora, pues sí, ¿verdad? Ahora es una decisión que yo creo que Emiliano la reflejó bien claro. O sea, porque uno puede hablar en función de lo que uno piensa, en el sentimiento de uno y todo eso. Pero aquí quien decide las estrategias es quien pone la plata. Claro. Y si él es el que pone el dinero, dice no, nadie tampoco podemos estar hablando porque no es plata de nosotros. En este momento es dinero de él y él puede hacer lo que le dé la gana con su dinero. Y si él decide irse por otro camino, pues tiene todo el derecho de hacerlo, independientemente nos guste o no nos guste. En ese sentido sería interesante lo que pueda plantear, por ejemplo, Club Deportivo FAS, que tiene un aporte bastante importante. Esta es una ventaja bien grande para equipos como FAS, como Águila, como el mismo, Firpo no, porque Firpo ese nunca paga a los jugadores y siempre les está debiendo. Un equipo como Metapam podría volver otra vez a retomar jugadores que ya estuvieron ahí, que le pueden elevar inmediatamente el potencial al equipo para volverlo a ser competitivo como era antes, ¿verdad? O sea, de esto siempre uno sufre y otros se benefician. Eso ya va a depender de la habilidad que tengan los equipos para saber negociar con sus jugadores, porque ese es otro problema que está pasando, no solamente en Alianza, está pasando en todos los equipos. Por eso es que tú no ves muchos anuncios de jugadores. Platense acaba de hacer un anuncio oficial, ¿no? Y creo que eran como 12 jugadores los que estaba descartando, y la mayoría todos titulares. Y hay algunos que no solo eran titulares, sino que también jóvenes con proyección. Entonces, lo que dice Lisandro, poco a poco vamos a empezar a ver noticias de los equipos, pero las repercusiones pueden ser grandes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Mira,
que les falta capacidad de negociación y de comprensión a los directivos. Yo te voy a decir algo. Por eso yo no sabía lo de Platense, ni he visto la lista. Yo vi que sacaron uno de los auxiliares técnicos. Sí, eso fue anteayer. No lo de los jugadores, ¿verdad? Pero estás dándote cuenta que no hay muchos anuncios de jugadores, porque, claro, ahorita están en la negociación. Y aquí, mira, aquí tú tienes que entender, o el directivo, tienes que entender que el jugador siempre va a pensar en ganar más. Eso... Cualquier empleado siempre su aspiración es ganar más, de cualquier lado. Entonces, ahora ellos se ven beneficiados con la decisión de la Comisión Normalizadora, que quiere que los contratos se establezcan en base a lo que establece el estatuto del jugador. Entonces, ahí ya genera una cisma entre jugadores y directivos, porque los jugadores se ven beneficiados, los directivos, como lo ven de este lado económico, se ven perjudicados. Pero esto es lo que tiene que llevar, y ya lo dije yo hace como un mes, cuando primero es a negociar, hacerle entender al jugador que si bien esto le va a beneficiar a la larga, pero en este momento todos tienen que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Entonces, sí, vas a poder ganar un poquito más, pero no estés pensando que va a ser mucho más, porque claro, si un equipo, si así le cuesta pagar a su plantilla, le vas a meter 2 meses más o un mes más, le va a costar más. Entonces, establecer un monto anual, y ese monto anual dividirlo en 12 meses, o sea, al final no va a ser ni tanto el aumento, sobre todo el primer año. Sí. Ahí deberían de llegar todos a un acuerdo. Contratemos a todos los jugadores por un año y pongamos las bases. Pero de ahí para allá ya va a depender de cómo el equipo supo manejar esa transición, de cómo hacían los contratos hasta este momento y cómo lo van a hacer ahora, y los jugadores también dependían de su rendimiento, porque ahora también el jugador, si quiere aspirar a ir a otro equipo que le paguen más los 12 meses o los 11 meses, va a tener que esforzarse más, y al final ganan todos, porque un equipo que ande bien, ese dinero lo recupera porque sus aficionados se entusiasman y van a la cancha a apoyarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que, mira, aquí lo que tienen que hacer es negociar, es no cerrarse puertas. Estoy hablando en el caso de todos los demás equipos, no de Alianza, porque de Alianza ya es parte de una planificación estratégica económica que dicen no vamos a invertir más en esto, no este año. Pero los otros equipos sí pueden, es cuestión de sentarse y no rendirse a la primera. Mira, uno cuando estudia administración, hay una de las clases que a mí más me impactó es el estado de las personas. Le llaman el estado del adulto y el estado del niño, ¿verdad? Que tú siempre tenés que llevar, para entrar a una negociación tenés que estar en tu estado adulto. Y tratar de llevar, porque normalmente el obligado a estar en el estado mental del adulto es el jefe, y llevar al subordinado, en este caso al jugador, que normalmente está en su estado de niño infantil, que quiere más y que pide más y que pide más, tratar de llevarlo al estado adulto para que comprenda cuál es la situación y poder llegar a una negociación amigable y productiva para todos. El punto es cuando tú como jefe estás en el estado del niño. Ahí sí se armó San Quintín, porque nunca te vas a poner de acuerdo. Entonces yo creo que los directivos tienen que entender eso y entrar en ese estado del adulto, controlarse, no enojarse a la primera que el jugador le pide algo que a él le parece irracional, para el jugador no, pero para el directivo sí. Saberse controlar, tener paciencia. En todas las negociaciones siempre tiene que privar la paciencia para que puedan llegar a buenos términos, porque si no, aquí van a perder todos. Los jugadores también pueden perder, porque sí. Un directivo en su estado infantil molesto por él, que puede decir, ¿saben qué? Váyanse al carajo.
y ya estuvo, ya cerró la negociación y se va a ir por otro lado. Entonces ojalá que prive este estado adulto en todos para poder llegar a las negociaciones y poder conformar buenas plantillas, que el jugador se vea beneficiado de esta decisión de la comisión normalizadora, pero sin abusar tampoco, porque si abusan, entonces seguramente, aunque tú estés en tu estado adulto, le vas a decir, no muchachito, ¿sabe qué? Entonces eso sí no se lo puedo cumplir, vaya a otro lado sin pelearse. Claro. Bien, y dentro de eso, por ejemplo, sería muy importante que se pudiese jugar un papel de asesoría, por ejemplo, la asociación de jugadores, ¿verdad? De la perspectiva legal en ese sentido. Bien, vamos a una pausa y enseguida seguimos hablando de fútbol. Ya viene la Copa Oro, inicia el día sábado con el partido entre Estados Unidos y Jamaica. El día domingo continúa con el partido México-Honduras por el mismo grupo y nosotros debutamos el día lunes, ¿verdad? Contra Martinica. Una pausa y regresamos. Los ex del fútbol regresan.